Estas personas discapacitadas, hoy en día, con el tema del trabajo remoto, que bueno, yo creo que cada vez hay menos trabajo remoto, pero digamos está más expandido que antes, sobre todo con Sí, el tema pandemia. Claro, sí. digamos que el trabajo remoto ha sido beneficioso para personas discapacitadas o Ujú. todo lo contrario. Bueno, yo diría que sí, en el momento en el que se ha producido el trabajo remoto, ¿vale? Que es el momento de la pandemia, ¿vale? Donde nosotros empezamos en pandemia y nosotros íbamos a hacer, estos programas los íbamos a hacer presenciales, ¿vale? El entrenamiento de 8 semanas, ¿no? Y tuvimos que hacerlos en remoto, pues porque tal como se puso la cosa, pues dijimos, pues en remoto, ¿no? Ujú. En el ámbito de la tecnología, el remoto tiene una grandísima ventaja y es que la persona sin experiencia previa en tecnología aprende rapidísimo cuando tiene que hacer esto en remoto porque no le queda más remedio, ¿vale? Tiene que Está claro. aprenderlo. Entonces, esto ya es una variable positiva en el ámbito de estos entrenamientos de la tecnología. Si hablamos personas con discapacidad en general, no solo en el ámbito de la tecnología, pues depende de cada profesión, evidentemente, ¿no? Yo te diría que hay un factor, a ver, el trabajo es un factor de integración social fundamental, probablemente uno de los más importantes, ¿no? Es decir, cuando tú no tienes un trabajo, tú no tienes una independencia económica suficiente y tú no tienes un nivel de integración social como el que, bueno, socialmente aspiramos a tener todos, o por lo menos una media, ¿no? En general, ¿no? Entonces, tener un trabajo es importante y tener un trabajo donde ir y donde interactuar con otras personas también es importante. Hay muchas discapacidades que se netean detrás de una pantalla, ¿vale? Porque no se perciben, entonces hay un factor de normalización teórica o de nivelación teórica, si quieres, de personas con sin discapacidad detrás de una pantalla, ¿no? Pero por otro lado, también hay un factor de menor integración social, ¿no? Porque una pantalla es muy defensiva, ¿no? Detrás de una pantalla Sí. somos todos súper valientes, ¿no? Y cuando estamos en persona, pues es totalmente diferente, ¿no? Y eso lo hemos visto. Tú ahora mismo decías que el remoto está, bueno, retranqueando y yendo hacia atrás, y es verdad, y una de las razones probablemente también es esta, ¿no? No hay una respuesta cerrada a lo que estás diciendo. Para personas con discapacidad que tienen necesidades de conciliación relacionadas con su discapacidad o necesidades de conciliación familiar como las que puede tener cualquier persona sin discapacidad, también es una maravilla. El remoto total o parcial, ¿no? Sí, Que para pues, personas con discapacidades visuales también, por ejemplo, pues también es más fácil en ocasiones o puede ser más fácil o tienes que emplear menos tiempo si no te tienes que desplazar y aparte las herramientas tecnológicas que usas te sirven para trabajar, ¿no? En tu trabajo y las tienes en un ordenador, ¿no? Si no tienes que ir presencialmente donde sea y vas a necesitar también esas herramientas tecnológicas de apoyo, ¿no? Como pues, un lector de pantalla o cualquier otro, ¿no? Por tanto, no hay una respuesta única. Yo diría que hay una buena que es, o muy a favor, que es que iguala a personas con y sin discapacidad, el remoto, en muchísimos casos, pero hay otra también mala, que es deficitaria desde un punto de vista de integración social. ¿Vale? El factor, o sea, el estar en un centro de trabajo, interactuar y enfrentarte a un día a día con compañeros, etcétera, esto es muy rico y es algo que te entrena para muchas cosas en la vida, ¿no? En tu vida luego personal. claro, eso sí lo veo súper interesante por eso, precisamente, porque sí puede quizá ayudar, ¿no? A, digamos, oye, pues mira, no quiero interactuar porque tal, pero claro, al final tú también tienes que interactuar, es decir, es una cosa que a ti te ayuda. Y creo que esto ya no hablo solo de personas discapacitadas, yo creo que también, en general. Yo creo que al final el trabajo remoto está muy bien, lo hemos defendido aquí mucho en este canal, pero yo siempre he partido, o digamos, he defendido un modelo híbrido, claro, obviamente según donde vivas, porque no es lo mismo si Sí. estás en una empresa, por ejemplo, en Madrid, y yo, por ejemplo, que aquí estoy en Zaragoza, pues es complicado, pero oye, siempre, yo creo que siempre se agradece, ¿no? Esa interactuación. Y yo creo que con personas discapacitadas y que no sea una barrera, o sea, que sea algo normal, ¿no? Que te puedas tomar un café con tu compañero y tal, que habléis de Sí. vuestras cosas, que yo creo que eso no lo puedo decir yo porque no soy una persona de discapacidad, pero creo que puede ser lo más enriquecedor del mundo, ¿no? Diría yo. Sí. Bueno, uno de los factores, una de las criticidades que tienen las personas con discapacidad precisamente es la soledad. La soledad, por ejemplo, en el ocio, la soledad o la potencial dificultad de encontrar relaciones de pareja a lo mejor estables o etcétera, ¿no? Como consecuencia, precisamente de lo que hemos hablado antes, ¿no? También genera barreras tener una discapacidad en todos los ámbitos de la vida de una persona, ¿no? O puede generarlos, ¿no? La forma de que eso no sea una barrera es entrenar eso.
entrenar para superarlo, ¿no? Si tú dejas de entrenarlo, bueno, pues nunca tendrás el nivel de, si quieres, de interacción que necesitas o que quieres, ¿no? Social, ¿no? El ocio, por ejemplo, es un tema fundamental también en las personas con discapacidad, ¿no? Quiero decir, tú puedes tener una discapacidad y quieres disfrutar del mismo ocio que disfrutan los demás. En un cine, haciendo deportes de riesgo o no de riesgo, o haciendo excursiones a donde sea, o visitando o turismo o lo que sea, ¿no? Entonces, en el trabajo pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay que crear situaciones que en ocasiones son situaciones de dificultad, pero si cada vez que tienes dificultades no las enfrentas y lo que haces es no ir a verlas, no a cometerlas, pues al final acabas desentrenándote, ¿no? En todo esto. Luego hay que estar en la piel de cada persona. Cuando hablamos ahora mismo, así, hablamos un poco en general, ¿vale? Las discapacidades son muy diversas, casi infinitas, y no se puede hablar en general de todas las discapacidades. Hay gente que su discapacidad le genera dolor, por ejemplo, ¿no? Y no es lo mismo tener un dolor crónico en tu casa que tener un dolor crónico en tu trabajo, por ejemplo, ¿no? O tener que desplazarte, etcétera, ¿no? Por tanto, yo te diría que esto es una situación bastante individual, ¿no? Que el trabajo remoto tiene esos factores que hemos comentado, tiene todas estas variables que estamos considerando y creo que cada uno debe tomar una decisión, una posición de cuál es su traje a medida en esto, ¿no? Si le va bien un híbrido, si le va bien remoto total o si le va bien presencial total, ¿no? Y luego qué ayudas necesita o qué cosas tiene que crear de forma complementaria para que eso en su vida sea sostenible, porque al final hablamos no de que alguien esté constantemente haciendo un esfuerzo de 9 sobre 10, ¿sabes? Estás todo el día luchando, todo el día. No, o sea, que crees una situación vital donde realmente te sientas cómodo, estés bien y lo puedas mantener, ¿no? Y eso, cuando una persona está en una situación de vulnerabilidad porque ha tenido una discapacidad sobrevenida y es muy reciente, eso no lo tiene colocado. Eso se va colocando normalmente a lo largo del tiempo cuando vas entendiendo todas estas cosas que estamos comentando y, bueno, te las vas aplicando, ¿no? Un poco a tu caso y te vas ordenando. Por tanto, te diría que no hay una respuesta única, pero teniendo en cuenta que la discapacidad es diversa, que el trabajo sea diverso es muy inteligente. Es decir, que haya la posibilidad de que una persona pueda trabajar en remoto o pueda trabajar en híbrido o pueda trabajar totalmente así. Y te diría que las empresas deben y debemos estar abiertos a customizar esto, sobre todo en el caso de las personas con discapacidad, porque, bueno, hay personas con discapacidad que podrán hacer su trabajo sostenible si se les customizan estas condiciones, ¿no? Y se les escucha. También tengo que decir que hay personas con discapacidad que podrían abusar de su situación de discapacidad, y esto también ocurre, ¿no? Entonces hay que intentar que eso tampoco ocurra.